doctora Elida Lucila, quien nos va a platicar un poco sobre su exposición de la Escuela de Párvulos. Hola, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como primera pregunta queremos saber por qué es conveniente que los infantes entren a tan temprana edad a una institución. Bueno, mira, si lo vemos actualmente, es importante que entren porque los últimos estudios de neurociencias han demostrado que las conexiones neuronales que se van haciendo en el cerebro justamente ocurren de los 0 a los 6 años. Entonces, entre mayor estimulación un niño reciba en esta etapa de su desarrollo, pues entonces más conexiones neuronales va a tener y eso le va a permitir tener un mayor desarrollo pues, mental, emocional y demás, ¿no? Ahora, esta situación que tú me dices de que por qué es conveniente, pues ha sido una discusión, pues no solo de este siglo XXI ni del XX, empezó más bien en el siglo XIX, en considerar que los niños a qué edad pueden empezar a recibir educación formal. Porque vamos, un niño desde que nace, incluso antes de que nazca, ya está recibiendo información. Pero de lo que hablamos aquí es de recibir una información, una educación formal, sistemática. Entonces, te comento, si nos vamos históricamente hablando, pues desde el siglo XVIII empieza esta discusión y como comentaba hace un momento en la presentación del libro, empiezan los pedagogos como Pestalozzi, como Froebel, como María Montessori a demostrar que los niños desde los 3, 4 años son educables y que logran un desarrollo muy importante si están expuestos a esta estimulación sistemática, ¿no? Claro, van desarrollando diferentes capacidades, pero ¿cuáles son las desventajas de que dividían a los alumnos dependiendo de las capacidades y habilidades que iban adquiriendo? Bueno, fíjate que esto que tú me preguntas es justamente una etapa también dentro de la educación y de la pedagogía que surge sobre todo en Estados Unidos. Es ahí donde surge. Y surge a la par del desarrollo de las pruebas de inteligencia. Es ahí donde la psicología, la pedagogía, la educación se mezclan. Al surgir estas pruebas de coeficiente intelectual, digamos a la mitad del siglo XX, se empiezan a dividir a los grupos, no solo en preescolar, sino en primaria, por el nivel de puntaje de estas pruebas psicológicas. Como todo, tuvo sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas, que era por lo que se implementaron, era porque decían que teniendo un grupo homogéneo, con cierto coeficiente intelectual, con ciertas capacidades, el maestro podía potenciar esas capacidades y podía llevar con un ritmo de trabajo pues, unificado. Mientras que cuando tienes un grupo heterogéneo, siempre vas a tener niños más altos, niños regulares y niños en desventaja. Entonces, el maestro tenía como que dividirse y graduar en los grupos homogéneos, ¿no? ¿Cuál era la desventaja? Que justamente esta diversidad hace que los niños que están en desventaja aprendan con de sus compañeros más aventajados. Entonces, teniendo un solo grupo homogéneo con niños en rezago, pues entre ellos no se podían ayudar, ¿sí? Por eso, después de algunas 2, 3 décadas que se utilizó este tipo de organización escolar, se elimina y te puedo decir que actualmente, tomando en cuenta la teoría de Vygotsky, que nos habla de la zona de desarrollo próximo, y que los niños aprenden de sus pares, no solo del maestro, sino incluso a veces más de sus pares, es decir, de sus compañeros, es que ahora regresamos a un modelo de grupos heterogéneos, ¿no? En donde, como te decía, la habilidad del maestro tiene que ser mucho mayor y poder atender y darle a cada niño lo necesario para que pueda acceder al siguiente nivel, que es su zona de desarrollo próximo. Sí. Bueno, y también, así como se clasificaban a los niños, también a los maestros según sus experiencias, ¿no? ¿Qué tan contraproducente era esto? Pues mira, históricamente, cuando surgen las escuelas normales y en nuestro país, también en el siglo XIX, y justamente porque la organización de las escuelas
eran escuelas de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Las mismas escuelas estaban clasificadas así. Y eso dependía del lugar en el que se encontraran y de los recursos que tuvieran. Entonces, las escuelas de primera clase eran las escuelas de las capitales de los estados, de la misma Ciudad de México, o de las cabeceras municipales que tuvieran más recursos. Y entre más se iban alejando de la capital o de la cabecera municipal, pues ya eran de segunda y de tercera clase. Para atender estas escuelas, las normales también formaban maestros de primera, de segunda y de tercera clase. La diferencia era en el número de años que estudiaban. Y también, ya en la práctica, pues ganaba más un maestro de primera clase que un maestro de tercera clase. La lógica era que el maestro de primera clase tenía que cubrir más exigencias, tenía que tener más conocimientos para cubrir las expectativas y necesidades de una población, digamos, urbana. Mientras que los maestros de escuelas de tercera clase, que eran en las zonas rurales, pues no tenían que cubrir tanto porque el mismo medio no le exigía tanto a esas personas. Vamos, esa es la organización en la que estaba. Ventajas, podemos decir, pues que a lo mejor era una forma de organización muy pragmática. Desventajas, que un maestro, digamos, se quedaba como estancado en ser de primera, segunda o tercera clase. Otra desventaja es que había una división entre el magisterio, es decir, los maestros de primera clase, pues cómo se iban a comparar con los de tercera clase. Había además diferencias del estrato social de donde venían los maestros. Es decir, un maestro de primera clase pues tenía que venir de familias recomendadas o reconocidas de la ciudad. ¿Y quién era un maestro de tercera clase? Pues a lo mejor quizás alguien que con mucho esfuerzo había podido venir a la capital a estudiar. Tú me preguntas en comparación con lo actual. Quizás en la ley, en lo visible, esto no sucede. Es decir, todos estudiamos actualmente la licenciatura en educación, preescolar, primaria, pedagogía, psicología. Y todos en teoría tenemos la misma categoría. No hay de primera, de segunda y de tercera, ni tampoco las escuelas. Pero desafortunadamente, ya en el campo laboral, ya en las escuelas, sí hay estas divisiones. Divisiones que son palpables desde la infraestructura, es decir, los edificios, ¿sí? El mobiliario, los materiales, la capacitación de los maestros. Siempre va a tener más opciones de capacitación un maestro que vive en una zona urbana que el maestro que vive en la zona rural, allá en la montaña o donde sea, ¿no? Entonces, podemos decir, actualmente no es algo socialmente abierto, pero en la práctica aún se sigue dando. Claro. Bueno, ¿por qué se consideraba la madurez del niño y se le exigía que aprendiera más de lo que su mente podía aprender considerando su contexto? Supongo que tiene que ver también con esto, ¿no? Por ejemplo, los niños de tercera clase no les exigen lo mismo que los de primera clase. No, de hecho, incluso los programas eran diferentes. Había un programa para escuelas de primera clase, un programa para de segunda y un programa para de tercera. Ahora, quizás de lo que tú me hablas me parece más que va a un concepto que va muy asociado justamente a la educación preescolar, que se llama el aprendizaje precoz. Es decir, a los niños actualmente incluso se les sobreexige desde muy pequeños, principalmente por dos cosas. Uno, por la satisfacción de sus padres, ¿sí? Vamos a pensar en un niño de 3 años que lo han estimulado, sobreestimulado, exigido y ya lee, entendiendo por lectura simplemente la decodificación de los símbolos convencionales. ¿Cómo se siente su familia? ¿Cómo se siente su mamá? Emocionada, orgullosa. Su hijo es motivo de presunción. Y también está asociado a mi hijo es más inteligente porque yo soy más inteligente. ¿Sí? Es decir,
reflejamos en nuestros hijos los éxitos que también nosotros hubiéramos querido tener. Lo mismo pasaba en el siglo XIX, lo mismo pasaba en el siglo XX. Pensamos que si el niño logra conductas que son pensadas para años posteriores, nuestro hijo pues es más inteligente. Y yo como familia me puedo jactar de esos aprendizajes, ¿no? De que he hecho un hijo mucho mejor. Las desventajas. Siempre han sido pues, justamente que al niño se le obliga, al niño se le sobreexige, en muchos casos hasta se le agrede para que logre esos aprendizajes. Y se le coarta pues, su desarrollo natural, su propia naturaleza, ¿no? Vamos a pensar, a un niño de 3 años quizás no le interesa leer, a él, ¿sí? A él lo que le interesa es jugar, brincar, cantar, mojarse, jugar con lodo, agarrar los gusanos, ¿sí? Pero la familia, ¿sí? No quiere eso. La familia quiere que su hijo demuestre que está por encima de los demás. Y entonces, en vez de dejarlo jugar, cantar y mojarse, lo meten a clases extras todos los días. Tenemos ahora un grave problema con los niños, sobre todo de familias de clase media, media alta y alta, en donde a los niños se les está quitando el derecho de jugar. ¿Por qué? Porque el niño va a la escuela de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y a las 5 entra a la clase de inglés, y a las 6 entra a la clase de taekwondo, y a las 7 entra a la clase de piano, y entonces el niño no tiene tiempo para ser niño, para jugar, para revolcarse. ¿Por qué? Por una exigencia social. Porque si los padres no hacen eso, quedan excluidos del grupo de padres que quieren lo mejor para sus hijos, pensando que lo mejor es eso. Bueno, como última pregunta, quisiéramos saber, en tu opinión, cuáles son los beneficios de que en México adoptemos ideas de otros países, así como se viene haciendo desde principios del siglo XIX. Bueno, justamente como tú lo dices, esta situación de que México importa, pues sobre todo modelos, metodologías, teorías educativas de otros países, pues ha sido desde siempre, ¿no? Vamos, desde la misma historia de nuestro país, desde la misma conquista española, pues empezamos a importar eso. Creo que se llama ahora circulación de ideas a este movimiento en donde surge una idea y circula por todo el planeta. No es mala. ¿En dónde está la falla? La falla está en querer implementarla tal cual a un contexto diferente, ¿sí? Nosotros importamos, en este caso de la educación preescolar, las ideas de Europa, la metodología froebeliana. Pero ¿qué es lo que pasa? Querer implementar así, a rajatabla, a pie juntillas, como la hacía Froebel en Alemania, ese es el error. ¿Qué es lo que pasa con esta circulación de ideas? Que en cada contexto se debe ir transformando, adaptando, ¿sí? Se debe ir ajustando a la realidad que tenemos, ¿sí? De esa manera es como, y ahorita en este mundo globalizado, es como debiera darse. El problema de nuestro país ha sido, y quizás sigue siendo, en querer traerlas tal cual, aplicarlas tal cual, ¿sí? Y obtener los resultados que se obtuvieron allá. Entonces, ese es el gran error. Ni el contexto, ni la infraestructura, ni los maestros, ni la economía, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, de nada nos sirve traer el mejor método educativo, ¿sí? De otro país, cuando nuestros niños en las escuelas no han desayunado, ¿sí? Porque el método en sí no va a funcionar. O cuando los maestros viven en la incertidumbre, como la que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Y queremos que el método nos dé los resultados que en aquel país, donde las condiciones del magisterio son completamente otras. Bueno, pues eso sería todo.
Muchas gracias. Gracias.